hoy vamos a arrancar con un invitado que nos está acompañando aquí, que no es la primera vez que viene. Ya nos hemos encontrado en varias oportunidades, en radios anteriores y todo lo demás, donde tenemos la posibilidad de tocar, o casualidad, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social. Entre otras cosas, el día domingo ha sido el Día Nacional de la Responsabilidad Social, ¿no? Solidaridad, perdón. Estoy hablando con Julián D'Angelo, licenciado Julián D'Angelo. Así que esto es lo que nos permite. ¿Por qué el Día Nacional? ¿Cómo se instauró? Bueno, ahí tenemos... Buenas tardes ante todo, ¿no? Sí, por supuesto. Buenas tardes a todos los oyentes también. Muchas gracias, Mabel, por la invitación a compartir este espacio con todos los oyentes que te siguen miércoles y viernes en este espacio dedicado a la responsabilidad social, al voluntariado y a las estrategias que suman, como bien el nombre de tu programa. Bueno, justo en el Furcio estuvo interesante porque me diste un pie. El Día de la Responsabilidad Social es el 23 de abril. Ajá, que esa fue la última vez que estuve en tu programa. Exactamente, sí, señor. Es una ley nacional aprobada por el Congreso. Uh-huh. En el caso después tenemos el 5 de diciembre, el Día del Voluntariado, que es una fecha internacional, está en el calendario de Naciones Unidas, y en el caso del 26 de agosto como Día Nacional de la Solidaridad es un decreto presidencial. Tomó como fecha el nacimiento de la Madre María Teresa de Calcuta, pero bueno, que es un símbolo, sí, ¿no? Sí. Lo que yo digo es que en el caso de la solidaridad, más que mirar los liderazgos individuales, que son muy fuertes, movilizadores, inspiradores, lo que interesa es todo el capital social que se mueve atrás, ¿no? O sea, las hermanas que seguían a María Teresa y bueno, y todos los voluntarios que acompañan y que forman parte de las múltiples organizaciones, redes, solidaridad, emprendimientos solidarios. Así que esto es una fecha un poco para recordar, para fortalecer y para concientizar sobre la importancia del capital social y la solidaridad. ¿Cómo está el tema en la Argentina específicamente, más allá de nivel internacional? Bueno, hay muchas empresas que van tomando justamente la posibilidad de implementar este tema de lo que es la solidaridad, el voluntariado, la participación. Efectivamente. A nivel internacional está medido incluso por Naciones Unidas cuál es el impacto de la solidaridad prácticamente en porcentaje del Producto Bruto. Ajá. En los países desarrollados, incluso se estima que en Argentina también, estamos hablando de entre 4 y 5 puntos del Producto Bruto son generados por organizaciones solidarias. Es casi el voluntariado es la séptima economía del mundo en términos de capital generado por las acciones voluntarias. Y en Argentina, bueno, tenemos un entramado social y solidario muy fuerte, con muchas organizaciones que hacen un esfuerzo para que esa llama no se apague. No es una llama que hay que estar permanentemente alimentando ese fuego, porque también el voluntariado tiene una... fluctuante. Claro, se enciende mucho en momentos de extremos. Por ejemplo, en nuestro país, cuando hay inundaciones, claro, ¿no? Es esa explosión de solidaridad. Hace muy poco estuvimos reunidos con gente de organizaciones voluntarias de México. Bueno, cada terremoto de México despierta una logística, una organización solidaria, voluntaria, impresionante. Pero lo importante es que siempre hay causas nobles y hay siempre necesidades más allá de las tragedias naturales. Entonces, por nuestra parte, en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad tenemos un programa donde colaboramos con distintas organizaciones de temáticas muy diversas que tienen causas permanentes. La Fundación Garrahan, que es una de las más famosas del país, en el sostenimiento de la Casa Garrahan, la Fundación Sedacá, que tiene un montón de acciones solidarias. Nosotros trabajamos puntualmente con el Banco Comunitario de Medicamentos de Sedacá, que ahora en el mes de octubre está lanzando su campaña de recolección de medicamentos nacional, y nosotros vamos a lanzar nuestra propia campaña en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, ahora en el mes de septiembre. Ellos trabajan recibiendo medicamentos, clasificándolos y enviándolos no solo a centros propios, sino incluso a hospitales públicos. Es una fundación también dando medicamentos a hospitales públicos, cubriendo muchas veces los vacíos que tiene la administración pública en materia de logística, ¿no? Pensá, por ejemplo, ahora este problema que hubo con la vacuna de la meningitis, que por una cuestión de contratación, licitación, etcétera, está en falta. Bueno, en este caso, la Fundación Sedacá en materia de medicamentos es muy importante.
Bueno, y otras asociaciones, por ejemplo la Fundación Argentina de Trasplante Hepático, estuvimos reunidos la semana pasada, tiene un edificio hermoso donde reciben no solo pacientes de trasplante hepático, sino además pacientes con enfermedades de largo tratamiento y otros tipos de trasplantados. Estamos empezando ahora seguramente una acción en conjunto, asociaciones como Hoy por Vos o Épica que trabajan con escuelas de frontera. Bueno, y son múltiples las causas donde en Argentina, bueno, Red Solidaria, en su momento colaboramos con la campaña de frío, son múltiples las organizaciones argentinas que hacen mucho anónimamente y muchas veces con muy poco, ¿no? ¿Se encuadraría dentro de lo que es ese armado la red argentina del Banco de Alimentos también o no? Sí, por supuesto, sí. Eso trabaja obviamente con el tema alimenticio. Claro, sí, obviamente, sí. Con necesidad de darle comida a la gente. Claro, el entramado de organizaciones sociales en Argentina, de las muy pequeñas hasta las fundaciones más grandes, es realmente impresionante y asume de diferentes formas. Vos pensás que Juan Carr, con su red solidaria, no tiene personalidad jurídica. Qué loco. Claro, y después Lozano, que en su momento trabajó con Red Solidaria, creó una fundación, la fundación sí. Entonces, pues, los formatos son diferentes. Nosotros, incluso en el Poder Judicial de la ciudad, en muchos casos no tenemos ni siquiera un convenio firmado, simplemente somos intermediarios entre la gente que trabaja en la justicia y quiere hacer voluntariado y las organizaciones que nosotros ofrecemos, porque damos certificamos la transparencia y la eficiencia y las acciones concretas que realizan por la sociedad, ¿no? Así que los formatos son diferentes. Lo importante, como decimos nosotros en la justicia, no es tanto el tiempo que uno tenga, sino las ganas. Porque después el tiempo se hace y a veces incluso uno puede colaborar desde la propia casa, por un teléfono, con una computadora, preparando, clasificando materiales. Hay muchas formas de colaborar. No hay que desanimarse de decir no tengo tiempo. Siempre se puede hacer un huequito para colaborar y para ayudar un poco a la comunidad que tanto necesita. ¿Qué tiene que tener de característica aquella persona que quiere ser justamente parte del voluntariado dentro de lo que es el armado? Además de las ganas, obviamente. No, pero hay gente de todas las edades. Sí. Esto no tiene que ver ni con políticas partidarias, ni con ningún tipo de religión, aunque muchas religiones tienen realmente acciones solidarias impresionantes como Cáritas. Pero esto es transversal. Es transversal a todas las edades, a todas las creencias, a las ideologías, al género. Así que no hay condicionamiento. Cada uno puede colaborar donde se sienta más cómodo, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de acciones voluntarias y solidarias, donde también el voluntario recibe una satisfacción de colaborar por los demás. Esto está estudiado incluso hasta médicamente. Está demostrado que ayudar hace bien a la salud. Tanto el que recibe la ayuda como el que la da. Claro. Mejora, la neurociencia se ha ocupado también de esto, ¿no? De cómo es la retribución cerebral que uno recibe al colaborar con los demás. En términos de felicidad, de satisfacción, de sentirse parte de la comunidad en la que uno está. También el que ayuda también es ayudado en esa misma acción de ayudar. Claro, se cambia la energía, viene la positiva y va desplazando la negativa. ¿Hay alguna agrupación o de alguna forma se controla lo que son las actividades del voluntariado? ¿O eso es absolutamente independiente por cada fundación o cada organización? Bueno, en materia de control, cada organización, de acuerdo al formato jurídico que tiene sus propios organismos, lo que es el marco regulatorio legal. Las fundaciones, el control es muy estricto, con las auditorías, las asociaciones civiles a través del EGJ, cooperativas o mutuales a través del INAES. Cada organización tiene su propia experiencia de colaboración y, por supuesto, las empresas donantes, cada vez que donan dinero a una organización, ellas tienen que tener la certeza de que ese dinero termina en donde debe llegar. Y un tema de lo que hablamos, por ejemplo, el tema de tipo de organización que uno elige, una problemática que se vive aquí en Argentina, que la legislación debe intentar un poco mejorar, son los costos fijos que tienen muchas veces las organizaciones. Muchas veces la propia organización, para poder cumplir sus fines, del 100% de los fondos que recauda, prácticamente el 60% a veces se gasta en costo fijo. El contador, tener al día los libros, algún empleado, el alquiler, los servicios. Esto realmente, así como la actividad comercial está siendo golpeada por las tarifas, por las subas alquileres, también las organizaciones solidarias lo son. Por eso a veces pensar en formatos sin estructura, ligeros,
aprovechando las redes sociales, bueno, como lo hizo Juan Carr hace muchos años, aprovechando otros medios, posibilita que muchas veces las organizaciones puedan destinar más recursos a la acción directa y que no tengan que invertir tanto dinero en lo que es la estructura, ¿no? En Latinoamérica en general, ¿cómo está el tema al respecto? O sea, vos estabas hablando recién, hace un ratito estábamos haciendo una mención, estábamos charlando con Carolina, uno pone y veo lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, en este caso, y ahí sí me parece que ha terminado tallando lo que es una solidaridad con algunos de los países latinoamericanos, pudiendo dar algún tipo de asistencia, porque Venezuela tuvo la semana pasada un terremoto con una réplica realmente muy grande, fue de 6,9, después 5 y pico. Después ahora tiene unas inundaciones terribles. Hay un éxodo de gente, de personas, porque no pueden vivir, no pueden subsistir. Y se empezó a encontrar solidaridad por parte de algunos países. Perú, por ejemplo, ha sido uno de ellos. Colombia empezó, pero también empezó ahora a retrotraerse un poquitito, o sea, a frenar un poco, porque también me imagino que cuando uno encara una cuestión así de solidaridad, tiene que tener una estructura armada como para poder sostener eso. Ahí ¿no? hablas un poco de solidaridad geopolítica, porque de los estados. Pero pensando un poco en las crisis que viven muchos estos países, ¿no? No, sí. En Latinoamérica la solidaridad, digamos, las organizaciones en Brasil son muy fuertes, en México son muy fuertes, hay organizaciones sociales muy, muy fuertes. En Paraguay también son muy fuertes. En Brasil todo lo que tiene que ver con los sin tierra, han generado su propia estructura de ayuda. Incluso en algunos se han organizado como partidos políticos, digamos, hay una movilización ciudadana y una red entramado social muy fuerte. Yendo al caso de Venezuela, a veces en los países en los peores momentos, en tema de incertidumbre política, crisis económica, e incluso situaciones más duras. En Argentina, pensemos hace 40 años, con una dictadura militar que prohibía a los partidos políticos, que prohibía asociarse. Bueno, ahora hace un tiempo ya se está estudiando mucho el tema del entramado solidario en la época de la dictadura, ¿no? Como también había gente que anónimamente, aún poniendo a riesgo su vida, ayudaba a los perseguidos políticos a que puedan salir del país. Entonces había toda una red solidaria de gente que no está involucrada en política, pero que entendía el aspecto humano, y que sin esa red anónima, desorganizada, esto no fue algo espontánea, para muchos se le hubiera sido mucho más difícil. Así que también en los momentos más difíciles, con totalitarismo, con represión, todo, la solidaridad surge, fluye y demuestra la humanidad, ¿no? El carácter humano de la gente. ¿Por qué surge la solidaridad? ¿Por una falta de política que se lleva adelante? O sea, ¿por qué se aparece? Bueno, no. Históricamente hablando, digo. No. Yo creo que hay en ese punto, justamente en el artículo que publicamos el fin de semana, charlamos un poquito de eso, de las críticas, los cuestionamientos a la solidaridad. Algunos plantean que la solidaridad es producto de la ausencia del Estado. Y en realidad no. Aunque hablemos de los estados benefactores más fuertes del mundo, son países escandinavos, Noruega, Finlandia, la solidaridad de las organizaciones voluntarias también son muy importantes. La solidaridad está en el origen del ser humano. Se ha demostrado incluso antropológicamente que, contrariamente a lo que decía el liberalismo, de que el egoísmo es lo que motoriza a la persona, en realidad en los orígenes del ser humano lo que motorizaba era la cooperación. Claro. Así pudo sobrevivir en las condiciones más extremas el Homo sapiens sapiens, y así estamos nosotros hoy, ¿no? Claro. Con la colaboración, con la cooperación, con un intercambio desinteresado, incluso antes del trueque. Así que eso lo llevamos, y está estudiado genéticamente. Hay genes que tienen que ver con la colaboración, con la cooperación. Y esto tiene que ver con la supervivencia de la especie. O sea, que no solo lo que decía Darwin, la supervivencia es más fuerte en términos físicos, sino también hay un aspecto genético de la supervivencia en términos sociales, del que coopera, el que ayuda, siempre fue bien visto, incluso en las épocas tribales del ser humano, y eso todavía nos deja una marca genética. Así que colaborar no tiene que ver directamente con una cuestión política o económica de un país, sino tiene que ver con el ser humano. Por supuesto, momentos de crisis, cuando el Estado está ausente, esto es más importante, claro. ¿No? Esto claramente es más importante, pero también es contrafáctico, porque en momentos de crisis es cuando a veces aparecen, estas organizaciones son las más golpeadas porque se desfinancian, les cuesta financiarse, porque el financiamiento de las organizaciones sociales, en la gran mayoría de nuestro país, es a pulmón, ¿no? No tenemos un esquema tributario como Estados Unidos que permite que la gente pueda
dar parte de sus impuestos directamente a las organizaciones. Acá en Argentina eso es diferente. Es muy poco lo que las empresas pueden incluso deducir de ganancias para colaborar con una organización filantrópica. Bueno, lo que pasa es que también yo creo, y viendo cuál ha sido o cuál es por ahí el tema del manejo en el caso de las empresas, tampoco han tenido demasiado incorporado hasta ahora, por ejemplo, todo lo que es el tema de la solidaridad o lo que es la participación o la misma responsabilidad social, ¿no? Entonces, eso me parece que también ha llevado o que está llevando a que se cambie un planteo o una visión al respecto. Y si uno se pone a pensar, los que tenemos un par de almanaques de más encima, sabemos que históricamente el empresario se movía dentro de un entorno determinado y allí se terminaba. Manejo mi quintita, manejo lo que a mí me parece, sumo las ganancias, me lleva esto, me llega al bolsillo, lo guardo, lo manejo y lo sigo retroalimentando dentro de lo que es mi entorno. O sea, el tema de la solidaridad no estaba demasiado visto. No, por supuesto, eso lo hemos hablado en los programas anteriores cuando hablamos de responsabilidad social empresaria. Y en la primera experiencia fue absolutamente filantrópica, asistencialista y caritativa. Hoy, hablar de responsabilidad social es ir 1 o 2 pasos más allá, ¿no? Pero muchas empresas esto lo están comprendiendo por las buenas o por las malas. ¿Por qué digo por las malas? Y porque también el consumidor cada vez más reconoce esas acciones. Sí. Entonces, hay encuestas que ya dicen que la gente cada vez más prefiere comprarle a empresas que colaboran con la comunidad, que colaboran con la sociedad. Más del 80% de los latinoamericanos ya conocen más o menos, tienen una idea de lo que es la responsabilidad social y empiezan a valorar que las empresas no miren solamente la ecuación del costo y la ganancia del producto, sino también sean responsables de su función en la sociedad en la que están insertas, ¿no? Entonces muchas de estas empresas ya lo están comprendiendo, tanto sea grande, una corporación grande, como pequeña, como mediana, y esto hace a que muchas se formen alianzas estratégicas muy importantes entre el sector privado y el sector social, y también el Estado, porque muchas veces el Estado requiere de la ayuda del sector social para llegar a algunos lugares que le es difícil sino llegar a través de una organización. Así que en esto se pueden generar círculos virtuosos muy interesantes. Hablando de lo que es la participación, algo me mencionaste recién sobre lo que puede ser el tema del voluntariado dentro del Poder Judicial. Claro, sí, estamos hablando un poco del programa nuestro, sí. Y bueno, ¿cuál es la visión al respecto? ¿Cuál es la aplicación en ese sentido? Este es un programa que creamos en el año 2013, y en el año 2015 adherimos desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad al Pacto Global de Naciones Unidas, que ahora el 13 de septiembre está realizando una nueva asamblea que se hace cada 2 años. Nosotros en el mes de mayo presentamos por primera vez el reporte de las acciones de sustentabilidad del Consejo de la Magistratura, que se denomina COE, Comunicación de Involucramiento. Y desde en el marco de este programa de responsabilidad social, creamos un programa de voluntariado donde trabajamos con voluntarios del Poder Judicial, muchas veces en acciones dentro de los edificios, por ejemplo la campaña de recolección de materiales para la Fundación Garrahan, tapitas, llaves, papel, o la campaña de recolección de medicamentos para Sedacá. Esto se hace dentro de los edificios, y también acciones afuera, donde sumamos también voluntarios externos a través de nuestras páginas, nuestra cuenta de Twitter, RS en la Justicia, o nuestra página de Facebook, Responsabilidad Social y Voluntariado en la Justicia. También convocamos gente de la comunidad y participan, por ejemplo, en las jornadas de clasificación de medicamentos en la Fundación Sedacá, en la Asociación Hoy por Vos, en Donar Sangre da Vida, que es una ONG vinculada a la donación de sangre y plaquetas que se ha sumado este año a nuestras campañas. Entonces trabajamos con voluntarios de diferentes ámbitos, y el 5 de diciembre todos los voluntarios de los diferentes programas del Poder Judicial, a los que se suma, por ejemplo, Acceso en la Justicia, que es un programa con funcionarios del Poder Judicial que van a los barrios humildes de la ciudad a difundir, a qué se dedica la justicia de la ciudad, qué diferencia hay con la justicia nacional, a dónde debe recurrir uno, la defensoría, la sociedad tutelar, la fiscalía, de acuerdo a los distintos tipos de denuncias o necesidades que surjan de la comunidad. Bueno, el 5 de diciembre celebramos todos los años, ya este año va a ser el cuarto festejo que hagamos de todos los voluntarios ahí la parte que los homenajeamos, ¿no? Los hacemos trabajar todo el año y el 5 de diciembre por lo menos tiene un día de celebración. Un reconocimiento antes de que empiece la feria judicial. Básicamente. Julián, ¿cuáles son los próximos pasos? O sea, vos estabas planteando, en este caso el 5 de diciembre, pero en septiembre
¿Hay una fecha particular? ¿Cuáles son la agenda de acá en adelante? Nosotros ya estamos trabajando con las primeras reuniones de las diferentes organizaciones. Ya ayer se juntaron un primer grupo de voluntarios de Hoy por Vos. En septiembre tenemos la campaña de recolección de medicamentos de SEDACA y en octubre participamos en la clasificación. Hoy mismo está un equipo trabajando en el calendario de capacitaciones de donar sangre a vida para generar promotores de donación de sangre. Bueno, y la Fundación Garrahan estamos incorporando ahora también en todos los edificios no solo lo que es llave, papel y tapitas de plástico, sino también Garrahan hoy está recibiendo otros materiales como aluminio, cables de cobre, placas radiográficas. Estamos también incorporando esto a los edificios. Y bueno, y otras organizaciones que se están sumando, como la Fundación Épica, que trabaja con escuelas de la provincia de Entre Ríos. Así que bueno, tenemos todo un calendario de acá, por lo menos hasta el 5 de diciembre, y creo que el resto de diciembre también, donde cada grupo además se va fijando su propia agenda, ¿no? Nosotros vamos haciendo las convocatorias, la gente se va sumando, hacemos un seguimiento, pero también los propios voluntarios van aportando ideas y generando acciones nuevas dentro de cada campaña. Julián, la verdad que es fantástico que uno pueda manejar y que pueda conocer todo lo que se va haciendo al respecto. Yo te agradezco infinitamente que hayas llegado hasta acá. Sé que tenés actividad docente en un ratito nada más. Ahora, sí. Ahora. Así que, bueno, nos vamos a mantener en contacto como para poder ir dando cuenta de cuáles son los pasos que se van dando para que todos estén enterados. Encantado, Mabel, de poder contar con este espacio para seguir difundiendo todas estas acciones que son en bien de la comunidad. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias. Nosotros así seguimos con estas nuestras estrategias que suman.